Hola amigos, un saludo. Espero que estéis bien. Bueno, el vídeo retoma un poco lo que es la talla en madera, tallas sencillas. Tampoco hay que buscar muchas veces cosas muy complicadas con las que podemos divertirnos. Tengo en la mano un trozo, un palo, cualquiera diría, pues un palo sencillo, ¿no? Que podemos encontrar en cualquiera de las caminatas que hacemos a veces por el campo, ¿no? Muchas veces cuando empieza uno a tallar, pues el encontrar el material, pues se convierte a veces si no tienes cerca, pues lo que es arboleda o- o unas zonas en las que puedes utilizar ramas y secas y demás, pues se convierte en un problema, ¿no? Podemos recurrir a la madera que encontramos ya hecha, por así decirlo, torneada y con formas de pino y de otras maderas, pues en grandes superficies, pero tiene un aliciente especial encontrar el palo que al que puedes dar tu forma, ¿no? Bueno, una de las cosas que a mí sí me gusta cuando recoges madera por ahí es ver este es un trozo de tilo, es ver las rugosidades, las zonas que puedes aprovechar, que ya te las dan hecha la propia naturaleza para poder aprovechar en lo que es la talla. Aquí vemos un palo que tiene unos nudos y que tiene ya algunas formas como esto que se van a convertir en un ojo que ya nos viene hecho, ¿no? O esta zona con la que pretendo hacer una nariz. En este caso de un perro, un perrito como el que tengo aquí, o parecido, y es aprovechando pues las zonas para oscuras de la propia madera o rugosidades y poderlas utilizar, ¿no? En nuestro beneficio. Bueno, es casi este proceso de diseño, pues es también, no hay que complicarse mucho la vida. A veces, aquí tenemos unas rugosidades que quitaremos, esto lo vamos a utilizar y luego, bueno, pues ya el trabajo con del lápiz, de hacer un dibujo sencillo para ver, por ejemplo, la zona de las orejas, la zona de la boca y las patas, o el diseño que hagamos en ese momento, ¿no? Una vez que le hemos dado unas cuantas vueltas al palo, en unos sentidos y en otros, vemos cómo poder orientarlo y cómo servirnos de estos toques que ya tiene la madera, ¿no? Esta zona, pues puede salir una figura y aquí en esta zona, pues podemos ver que esto, redondeándolo, pues puede convertirse en otra figura, la que sea, la que queramos hacer en ese momento. Es casi mejor observar y luego ya pues empezar bueno, a cortar, a hacer cortes sencillos, porque si hacemos cortes al principio con mucha alegría, con mucha rapidez, pues podemos estropear la pieza, ¿no? Esta es una madera blanda, pero si encontramos un palo, por ejemplo, de pino, pues podemos hacer algo parecido, ¿no? Bueno, muchas veces esta zona tan solo va a ser cuestión de redondearla. Entonces, la navaja que utilicemos, pues, pues ya vamos viendo y podemos ir cortando poco a poco. Estas maderas son blandas, entonces nos permiten ya con cuidado pues ir pensando en cómo darle esa forma, ¿no? Este es uno de los cortes más sencillos hacia adelante, el que nos apoyamos con el propio pulgar para ejercer fuerza. Es útil en estas maderas, si la madera es muy dura, o apoyar el dedo aquí y ir hacia adelante, sujetando la pieza con firmeza, si somos diestros, pues en la mano izquierda.
Esta zona del nudo es en la que más a lo mejor va a sufrir la propia hoja y la quiero ver un poco con calma. Ahora hacemos como una aproximación, luego ya pues podemos ir redondeando más. Esto podría convertirse en otra zona del perro, pero vamos, yo le voy a darle esa zona redondeada. Podemos utilizar también agarrar, empuñar la pieza en este sentido y entonces hacer cortes de esta forma, que también nos van a permitir tener un control sobre la zona que queremos con cuidado. El pulgar siempre apoyado a la pieza, pero que el corte pase por encima. Y nos permite también desde este ángulo, que estamos siempre arriba, nos permite ver en un sentido o en otro la propia pieza y girarla a pues para que nos resulte más cómoda o para que vayamos haciendo una labor como si fuera un torno, girando, torneando la pieza y viendo de dónde tenemos que cortar, un poco más, un poco menos. Estas maderas son agradables porque tienen estos tonos así como avellana y a veces encontramos zonas más oscuras que podemos utilizar para simular el propio pelaje del animal, en este caso, de este perro. Bueno, seguimos cortando con tranquilidad. Aquí vemos que hay otra zona también dura. Es mejor irse aproximando en vez de hacer un corte, pretender hacer un corte fuerte y llevarnos toda esta zona, ¿no? Con un cuchillo pues estaría clarísimo que tiene más fortaleza que a lo mejor que estas, en este caso que la hoja de la opinel, que son hojas sencillas, finitas, pero que si las empuñamos de otra forma lo cortan perfectamente. Yo ahora no quiero emplear esa fuerza, sino ir acostumbrando e ir cortando poco a poco. Y vemos que aproximándonos pues ha desaparecido. ¿Que lo hacemos de la primera vez? También lo podemos hacer, pero a lo mejor hacemos más fuerza sobre una zona y nos llevamos más madera. Y en este caso se trata de ir viendo con calma. El pino también es algo muy apropiado porque es una madera blanda. Bueno, ya hemos visto cómo se va redondeando esta zona. Y al redondearse, pues vamos profundizando, vamos quitando y acercándonos a la zona del ojo y luego hacer la oreja. El primer paso de aproximación está hecho. No hay que correr, es casi mejor disfrutar con el momento el sonido del corte. Bueno, un segundo corte que podemos hacer es la zona de la boca. Esto va a ser nuestra nariz y de aquí parte un corte en este sentido, con cuidado. Hacemos un corte en este sentido y otro aquí. Y ahora con cuidado, pues aproximamos ahí.
zona de con esta zona de la punta, y ahí con cuidado, y luego ya pues podemos rebajar un poco más. Los dibujos que hemos hecho nos van desapareciendo, pero eso no nos impide que nosotros volvamos otra vez a dibujarlo poco a poco, y que esta zona podamos ahora hacer un corte en este sentido, apoyándonos así, y haciendo igual, dándole un poco de volumen a esta parte interior para hacer el labio. Esto lo vamos a poder seguir profundizando algo más. Y aquí igual. Aquí metemos un poco esta zona, nos podemos apoyar y con cuidado pues lo vamos haciendo. Por eso una madera blanda nos va a permitir el poder trabajar con calma y rebajando poquito a poco la zona. Esto podemos hacer ahí, pinchamos un poco para hacer la lengua y metemos un poquito ahí el corte por debajo y ya le hemos dado relieve. Aparece la zona más resaltada, y luego ya se trata de ir poco a poco dándole un poquito más, quitando las zonas estas y continuando con la talla. Esto de aquí pues podemos suprimirlo, aunque en ocasiones pues también es bueno dejar zonas que tienen diferente coloración y que a la hora de teñir aprovechamos las dos, la madera con su coloración natural y luego el tinte que nosotros le demos. Bueno, en una primera aproximación no hace falta que hagamos todo el detalle, luego lo importante es poco a poco irle dando muchísimo más detalle. Esto luego lo adelgazaremos porque va a ser la zona del cuello. Y para las orejas, pues poco a poco podemos ir así, dándole forma, pinchamos lo mismo, sujetamos la pieza con cuidado para que no se nos escape. Y luego igual vamos levantando. Esto poco a poco pues vamos pasando ahora la punta ahí. Y vamos profundizando. Esto es ir desgastando en un sentido y en otro y poco a poco ir dándole forma a la cabeza. Bueno amigos, continuaremos
y seguiremos viendo otras zonas de cómo ir profundizando y dándole forma. Continuando con la talla de la cabeza, hay que reducir el tamaño un poco de todo lo que tenía aquí de madera, ¿no? Poco a poco vamos redondeando para que la cabeza nos quede, que tenga esta forma un poco curvada a la altura de los ojos. Y conseguimos con ello eliminar un poco ese aspecto de que la cabeza estaba desproporcionada. Lo vamos mirando un poco también en la parte trasera. Aquí tendremos que profundizar y quitar estos nudos para que nos dé un tono o un aspecto pues más aproximado a lo que es una cabeza real. Como lo vamos empuñando y mirándolo de diferentes partes, pues vamos viendo de dónde tenemos que rebajar un poco. Podemos utilizar un modelo anterior, como hemos visto antes, e ir viendo la cabeza, aunque no tiene que ser exactamente igual, pero hacernos a la idea de dónde tenemos que ir rebajando. Los perros van a ser de hecho diferentes, no se puede conseguir muchas veces la igualdad en esto, porque las maderas, el tamaño, todo es distinto. Y eso es lo bueno que tiene también hacer las piezas. Lo podemos poner uno al lado del otro y tienen diferentes alturas. Eso hace que el conjunto muchas veces pues sea pues más agradable. Bueno, en la zona de las orejas las tengo que profundizar un poco más, pero ya la cabeza, el contorno un poco de lo que es la cabeza pues va quedando. A la vez que luego pues vamos a aprovechar, como os comenté, estas tonalidades que ahora aquí no se aprecian mucho, pero que luego, una vez que se tiñan, pues sí. Este ojo está abierto y ahí haremos luego una pequeña muesca. Le damos un poquillo por debajo de relieve y nos va a quedar con un ojo abierto y con el otro cerrado. Cuando tenemos una zona así como esta que queda, que la luz nos da de lleno, tenemos que jugar muchas veces con las sombras y es cuando vemos luego de dónde tenemos que de dónde tenemos que quitar un poco más para que las zonas más profundas luego nos queden más oscuras o esta. Pero eso es un poco sobre la marcha. Eso lo vamos viendo a la vez que tallamos. De darle y de profundizar en estas zonas. Luego va a quedar mucho trabajo de lija, que eso también es importante a la hora de lijar poco a poco estas piezas. Las orejas podemos ir perfilándolas de la misma forma. La podemos dejar un poquito más redondeadas. Y estas zonas, pues quitarlas, porque nos van a quedar como una mancha que luego va a tener el propio pelo del perro. Estas zonas luego son muy agradables cuando les damos con algo, las teñimos un poco, le damos un poquito con tinte hidroalcohólico o las dejamos en este aspecto natural y estas zonas, estos nudos, le quedan muy bien a la pieza. Por eso yo le veo mucho más encanto el intentar hacer esto en una madera en una madera natural que tiene sus vetas, sus rugosidades.
aunque vuelvo a repetir que un resultado también es muy agradable en maderas ya que vienen, que las podemos comprar, aunque tienen un tono muy uniforme y las piezas con una madera natural que la podemos conseguir muchas veces en salidas al campo, la verdad. Hay zonas en las que podemos encontrar muchas veces todos esos palos, no puede ser un problema, salvo que estemos en una zona en la que no tengamos absolutamente nada, pero bueno, también hay soluciones para todo eso. Cuando, cuando haces este tipo de manualidades, este tipo de cosas, pues cualquier salida que haces a un sitio, tienes en la cabeza ya el poder conseguir, el poder encontrarte con maderas, con algún trozo, grande o pequeño, para poder hacer estas cosas. Ya va tomando un poquito más de forma. Luego el resto del cuerpo, una vez que tengamos la cabeza, pues ya vamos bajando y dándole un poco la forma y en relación con nuestra cabeza. Tener un palo un poco más largo pues ayuda también. Una vez que le hemos dado la forma casi definitiva a la cabeza, a las orejas, la zona de la cara, hemos ya eliminado un poquito pues la punta de la nariz para que parezca así más chata, lo que es el ojo, que queda un poco definido y el otro ojo cerrado. Pues es el momento casi de ya ir dando dos o tres detalles para hacer la zona de las patas. Esto va a ser podemos hacerlo muy esquemático, porque tampoco tenemos tanta madera. Es un poco darle la forma, ir desgastando la zona de la cola y luego cortaríamos por aquí. El resto del trabajo ya sería de lija y de darle con tinte en los cuatro detalles para darle alguna forma y aprovechar los tonos que tiene la madera, darle un poco más oscuro en la zona de la cara, las orejas y la zona de las sombras.
Bueno, el trabajo es continuar con dándole en esta zona para hacer un poco la forma de las patas, como si estuviera apoyado, pues eso, y puesto de pie, erguido, en esta zona levantada, simplemente apoyando las patas delanteras y las patas de traseras aquí recogidas. Es ir eliminando estas zonas para dar aquí un poco de volumen y eliminando algo en estas zonas para que resalte la cola. No conviene quitar mucho en estas zonas para luego dejar el aspecto de que las patas traseras están ahí recogidas. Y en la zona de las patas delanteras, bueno, tampoco se trata de dejarlas muy quitada toda esta parte, muy descargada, porque entonces no daría esa sensación de que tiene las patas delanteras. Aquí se puede hacer luego un poco los cortes para representar las uñas, un poco verse que tiene ahí la zona de las uñas delanteras. Y eso ya es luego, bueno, pues un poco el trabajo así con la punta poco a poco. Y luego podemos teñirlo un poco de oscuro, darle con un rotulador negro, que nos aparezca mucho más la zona de las patas. Esta separación, pues bueno, jugamos un poco con ese nudo, algunos dejamos y nos representan muy bien esas tonalidades que puede tener también el pelaje. Una vez que tengamos más o menos perfilado un poquito aquí, ya es cerrar esto, nivelarlo y tendríamos o con lija y el teñido y acabaríamos de hacer el perro.
Para utilizar un tinte hidroalcohólico, muchas veces para que el tono no esté tan fuerte y utilizarlo en las zonas de sombreado, donde merece la pena a lo mejor darle un poco y sombrear las orejas, podemos darle con agua y rebajar un poquillo y de hacernos la idea de cómo va quedando. En la zona de las de orejas, la zona del cuello, el interior de patas, y uno ve más o menos cómo queda. Y luego habría que dejarlo secar y utilizar la lija. Utilizar la lija porque una vez que lo lijamos podemos darle mayor o menor fuerza y quitar parte de ese tinte. Y con eso conseguimos un efecto pues bastante interesante. Bueno, este es un tinte de nogal y rebajado con agua. Ahora, aunque lo veamos muy oscuro, va a quedar luego, bastante claro. Algo que sí que me gusta a mí utilizar para ver igual también el tono más o menos uniforme con el que se puede conseguir y ver las zonas sombreadas, que una vez que seque desaparece bastante, pero que resalta las sombras, es el café. He lavado ahora en agua para que no se mezcle con el tinte, y con un café cargado, por así decirlo, pues podemos darle a todo. Ahora se va a mezclar un poco con el tinte, pero uno ya ve cómo va quedando. Esta zona de aquí, que tenía un tono también de la madera, la veta de la madera estaba también oscura, pues con el café, una vez que seque, le va a dar ese tono también de canela, un tono muy bonito para la talla. También es dejarlo secar y luego para fijar el color, pues lo podemos dejar así o podemos utilizar también aceite de linaza, que le va a dar un tono envejecido, y el perro gana muchísimo. Aquí ahora es donde resaltan todos los recovecos, todas las esquinas, que es donde prácticamente se mete, por así decirlo, mucho más el color. Y vemos que la cara es otra cosa. La zona podemos oscurecerla, la zona de la cola, el interior de las orejas, la mancha de lo que era el nudo de la nariz y el ojo, pues queda ahora mismo, queda bastante bien. Esto, aunque le demos varias capas, tampoco va a conseguir más porque luego se aclara y eso es lo bueno. Pero sí que ves un poco ya el tono de lo que sería el animal, la piel que va a tener, el pelaje, ¿no? Y queda muy bonito también en estas maderas claras que tienen vetas, simplemente el café. Un saludo, amigos.